¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Pues bienvenidos a esta su segunda sesión de la clase de Derecho Fundamental, de Fundamentos de Derecho. Este, pues, ya como estábamos viendo en la clase pasada, estábamos viendo lo relativo a el hombre y el derecho, el concepto de derecho, los diferentes tipos de normas, la moral, la religiosa, em, diferentes de aspectos de la palabra derecho, como el derecho objetivo, el derecho subjetivo, y ahí pues fue donde nos quedamos. Dimos una breve explicación pues de lo que, cómo vamos a calificar o cómo se va a desarrollar toda esta materia, cómo va a ser el mecanismo para calificarlos ustedes con sus trabajos y con los exámenes, con los dos exámenes que vamos a poner a lo largo del desarrollo de esta materia. Entonces, bueno, espero que se encuentren muy bien y que pues estén preparando y pues sin más, pues ¿qué les parece si damos comienzo con esta es la segunda clase de la primera semana? Aquí vamos a terminar de ver el tema anterior que estábamos analizando y vamos a ver de derecho positivo y derecho vigente, me parece. Ahí nos quedamos y vamos a empezar a ver apenas. Y por otra parte vamos a ver el tema relativo al derecho y sus fuentes. Entonces, pues, ¿qué les parece? Sí, para dar comienzo, pues vamos a hacer una pequeña oración, para que poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea guiándonos y ayudándonos a retener el conocimiento que se va a impartir, los conceptos que se van a analizar y vamos a estar viendo en esta clase para que ustedes puedan después ponerlos en práctica, ya sea a través de las actividades que vamos a poner o ya sea en los exámenes que se van a estar, que se van que vamos a tener en este curso. Pues bien, vamos a empezar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos las gracias porque tú nos permites estar de nueva cuenta aquí para impartir una nueva cátedra de esta materia de fundamentos de derecho. Gracias por los alumnos que tú los permites estar aquí para escuchar la clase y te doy gracias porque me permites aquí para estar aquí para poderla impartir. Ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que tú seas ayudándonos a mí a impartir la clase y que el conocimiento que yo voy a estar impartiendo pues se lo pueda transmitir a los alumnos y que ellos puedan retenerlo y memorizarlo. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú nos cuides y nos guardes siempre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues sin más, pues vamos a dar comienzo. Les voy a compartir las diapositivas de esta clase. A ver, vamos a ver. Eso no es. Dame un segundo. A ver. No, Denme un segundo. Mm, Aquí está. Ahora sí. A ver, vamos a ver, así. Compartir. El derecho y el hombre, pues ya habíamos estado viendo todos estos conceptos, lo del artículo 17 constitucional, las reglas internas, diferentes acepciones de la palabra derecho, el derecho objetivo y subjetivo, características de cada uno. Y ahora vamos a ver lo relativo al derecho vigente y al derecho positivo. ¿Qué entienden ustedes por estos conceptos? Bueno, si nunca los habían escuchado, pues vamos a ver de qué se tratan. Entonces dice, el derecho vigente y el derecho positivo son conceptos relacionados pero distintos en el ámbito legal. El derecho positivo se refiere a las normas jurídicas creadas por el hombre y establecidas por una autoridad competente.
mientras que el derecho vigente es aquel que se encuentra en vigor y es aplicable en un tiempo y lugar determinado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el derecho positivo es el derecho que nosotros podemos encontrar en las leyes que existen actualmente. Todas estas normatividades, estas normas, decimos que es un derecho positivo porque está contenido en las normas jurídicas, pero el derecho vigente se distingue porque se encuentra en vigor y es aplicable en un tiempo y lugar determinado, o sea que está vigente y es aplicable, porque puede haber normas que estén en un dispositivo legal, en un ordenamiento legal, que no sean aplicables, que ya no se apliquen porque se fueron creadas en cierto tiempo eh, de la historia donde existía una necesidad de que se creara esa norma para solventar alguna necesidad de la sociedad y que actualmente pues eso ya pasó, ya se superó y ya no es posible, o sea, ya no se aplica porque pues ya no existe ese supuesto jurídico o ya no se da. Pero pues las positivas, el derecho vigente, pues es el que sí, el que se encuentra, pues como su nombre lo dice, vigente y que es aplicable. Dice, en resumen, todo derecho vigente es positivo, pero no todo derecho positivo es vigente. O sea, todo derecho que está vigente es positivo porque se encuentra en la ley y se encuentra dispuesto en algún normamiento, una ley, un código. Dice, pero no todo derecho positivo es vigente porque aun y cuando está plasmado en una ley, pues puede que no se aplique, que no tenga vigencia. Derecho positivo. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas que regulan la conducta de las personas en una sociedad. Estas normas son creadas por el poder legislativo de un país o por otras autoridades competentes y se encuentran plasmadas en códigos, leyes, reglamentos, etcétera. Entonces, este derecho positivo, pues lo hacen o si tenemos, pues sí, hemos oído escuchar que pues lo hacen los legisladores. Ellos crean las leyes y estas leyes pues se contienen en códigos, en leyes, en reglamentos, ya sea si sean legisladores pues en ámbito de leyes federales o leyes estatales. Dice, es un derecho escrito creado por el ser humano y aplicable en un contexto social específico. O sea que este derecho positivo se crea para regular una situación existente en determinado tiempo y que es específica. Es una norma que se genera, se crea para regular la conducta humana. Dice, y el derecho vigente es el conjunto de normas jurídicas positivas que están en vigor y son aplicables en un momento y lugar concretos. El derecho vigente forma parte del derecho positivo, sí, porque pues todo, como vimos, todo derecho vigente es positivo, porque deriva de estas leyes que están contenidas, estas normas que están contenidas en las leyes creadas por los legisladores, pero además debe cumplir con ciertos requisitos para ser considerado como tal, como su promulgación y publicación, y no haber sido derogado por una norma posterior. Entonces, para ser positivo debe estar promulgado y debe ser publicado. Sí, esto pues más que nada es referente al cómo tiene su origen en la creación de las leyes que se crean por los legisladores y luego hay ciertos lineamientos para que esta norma pueda tener vigencia y que pueda ser aplicable, que se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación y cierto número de requisitos que debe cumplirse para que al final pueda ser un derecho vigente que pueda aplicarse. Es un derecho que se encuentra en aplicación, es decir, sus normas son obligatorias y deben ser cumplidas por los ciudadanos. Y bueno, eso sería todo respecto del derecho vigente y el derecho positivo, que uno pues está contenido en la ley
pero no se aplica, y el otro, pues, además de estar contenido en la ley, es aplicable y se encuentra vigente. Entonces, esa es la diferencia, y estos son los tipos de derecho que existen, y con esto concluiríamos lo relativo al primer tema que habíamos empezado en la clase anterior, y ahora pues damos paso al siguiente tema. El tema que vimos era el hombre y el derecho. Y ahora vamos a ver el derecho y sus fuentes. Deme un segundo para compartirle las diapositivas relativas a este tema. Muy bien. A ver, vamos a ver. Listo. A ver, vamos a compartirles. Listo, aquí está. Ahora vamos a ver el tema relativo al derecho y sus fuentes. Este no, vamos a borrarle ahí. Aquí está. Muy bien. A ver, vamos a... Ahí está. El derecho y sus fuentes. Eh, Concepto de fuente y clasificación. Dice, cada grupo social genera su propia cultura de acuerdo con sus necesidades específicas. Este concepto, comportamiento se refleja en el derecho. Dice, según Max Weber, los individuos pueden comportarse de una manera determinada por razones de orden interno o afectivo, ya sea porque así se comportaron sus antepasados, pues esto es relativo a la tradición, las tradiciones que existen en cada punto determinado en cada país, en cada estado, también en cada pues, municipio, ¿verdad? Tienen diferentes tradiciones que derivan el comportamiento de los antepasados. Dice, o porque esa conducta obedece a algo que les fue revelado o conforme a un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir, pues esto se da conforme a lo que pues los padres ven de los hijos y todo eso, más bien las relaciones de familia. Dice, una conducta diferente y que llamamos externa o colectiva se constituya a partir del acuerdo tácito o expreso del individuo, el resto de sus semejantes, un pacto social en la terminología de Rousseau, de este autor. Dice, es decir, que si en un principio se establece un comportamiento interno individual, el acuerdo con los otros individuos exterioriza las conductas de todos los que logran este pacto y en ese mismo sentido las objetivizan. Dicho en otras palabras, las conductas acordadas de este modo trascienden al individuo y constituyen normas para él, a ver, para él y para los demás, normas que deberán obedecer. Estas ideas sirven de base para explicar lo que la doctrina tradicional conoce como fuentes del derecho. Entonces, estos tipos de conductas son las que dan origen a las fuentes del derecho. O sea que para creación del mismo, del derecho. A ver, denme un segundo. Ahí está. Muy bien. Entonces, dice, las fuentes del derecho pueden ser formales, reales o históricas. Las fuentes formales son los procedimientos o modos establecidos por una determinada sociedad para crear su propio derecho. En cambio, las fuentes reales son los elementos distintivos de cada sociedad que se reflejan en sus propias normas jurídicas y que en esa medida determinan su contenido y alcance. Por su parte, las fuentes históricas están constituidas por el derecho que se crea y evoluciona en toda sociedad. Es la tradición la que lo genera.
Entonces las formales pues son procedimientos o modos que ya están establecidos en una sociedad y para crear su propio derecho. Las reales pues, pues están relacionados íntimamente con cada sociedad, que reflejan sus normas jurídicas y que en esa medida determinan su contenido de alcance. Y las fuentes históricas pues son relativo a la evolución de la sociedad, cómo se ha venido comportando a lo largo o por el transcurso del tiempo. Pues esto genera tradiciones en cada sociedad. Vamos a ver las fuentes formales. Las fuentes formales o los procesos de creación de las normas jurídicas son instrumentos, como su nombre lo indica, pues a través de ellas se pretende saber cuándo y en qué condiciones una norma jurídica es válida y obligatoria para una sociedad determinada. Las fuentes formales de derecho son la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. La legislación. Pues la legislación, dice aquí en México, el proceso de creación del derecho está regulado por la Constitución en su doble aspecto. La legislación es más que nada pues el proceso de creación de las normas por el órgano encargado de tal aspecto, que en este caso pues son los legisladores, que ellos son los que crean las normas y las leyes. Esto a través de iniciativas de ley, ¿verdad? Creo que con las reformas, pues ya un particular puede presentar esta iniciativa. Anteriormente que estaba nomás delimitado o que nomás ciertos órganos o personas lo podían hacer. Dice, en México el proceso de creación del derecho está regulado por la Constitución. En la Constitución, pues ahí vienen los lineamientos que se deben de seguir, el aparato legislativo para la creación de las nuevas normas. En su doble aspecto, el de creación propiamente dicho y el de incorporación de la normatividad internacional. Porque pues también, como vimos en la clase pasada, que el artículo 1 de la Constitución nos establece que todas las personas que se encuentran en el territorio mexicano son o se benefician de todos los derechos que están constituidos en la Constitución, además de los que estén constituidas en los tratados internacionales de los que México forme parte. Dice, la creación normativa jurisprudencial está prevista en el artículo 14 de la Constitución, último párrafo, que establece lo siguiente. Dice, en los juicios del orden civil, las sentencias definitivas deberán ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley y a falta de esta se fundará en los principios generales de derecho. Como podemos ver aquí, la Constitución nos establece que este, las determinaciones que se emitan por los órganos encargados de impartir justicia relativo al orden civil deben ser conforme a lo que establece la ley, o sea que no va a ser conforme, como ahí dicen, ¿verdad? A palabra de rey. No, aquí tiene que ser a través de las normas establecidas en los lineamientos, en las leyes, reglamentos, en la Constitución. Y dice que o a la interpretación jurídica de la ley. O sea, siempre todo va a ser a través del actuar legislativo traducido en las leyes que se van a crear y que esas van a regular los procedimientos, en específico aquí en el orden civil. Muy bien. Y ahora vamos a ver la jurisprudencia. En su título tercero, capítulo segundo, la Constitución establece las normas que rigen el poder legislativo, su integración y funcionamiento, así como el procedimiento para elaborar las leyes.
que son las normas más numerosas en el orden jurídico mexicano, al igual que en otros órdenes de derecho escrito o derecho codificado. Pues sí, pues las leyes pues son las más numerosas porque pues existen distintos ordenamientos que las contienen, como la Constitución, los reglamentos, los códigos, ya sea código civil, código penal, el código de comercio, este, códigos de procedimientos civiles, todo eso es este sinnúmero de leyes, pues son las más numerosas, ¿verdad? Pero dice en cuanto a la jurisprudencia, su obligatoriedad está prevista en el artículo 94 de la Constitución, el cual establece lo siguiente. Dice, la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción. En esto, hablándose de jurisprudencia, pues son los criterios que se crean por la Suprema Corte de Justicia. Y aquí en el artículo 94 pues nos establece quiénes son los que pueden crear este tipo de jurisprudencias. Em, ¿Qué es una jurisprudencia? Pues son determinaciones que se toman o es un lineamiento que se toma como base en virtud del análisis de diferentes resoluciones, así a grandes rasgos que son resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a través de estas resoluciones, pues surgen precedentes que se toman como base o lineamientos para casos subsecuentes. Puede haber jurisprudencia por contradicción de tesis, por reiteración de criterio, y actualmente es por precedente. Bueno, como lo estaba comentando, pues este tipo de como fuentes del derecho, pues son creadas por la Suprema Corte de la Federación, en base a los asuntos que le tocan resolver a esta autoridad federal, y también pueden ser creados por las salas. La Suprema Corte pues está integrada por dos salas, y también existe el Pleno de la Suprema Corte, que a su vez existen tribunales colegiados y juzgados de distrito. Entonces, la Constitución establece quiénes son los órganos que pueden crear este tipo de fuentes del derecho, la jurisprudencia. Y esto, pues, esta jurisprudencia más que nada o fundamentalmente, esencialmente, tiene lugar como consecuencia del análisis que realizan los tribunales federales y la Suprema Corte de los asuntos que se le presentan día con día. Como les estaba diciendo, pues se puede dar por contradicción de criterios. Cuando ya exista un criterio emitido por la Suprema Corte, dígase de la primera sala o la segunda sala, que exista dos criterios que se contrapongan entre sí, pues se realiza un procedimiento para establecer si son contradictorios, y si se determina esa cuestión, pues se hace un análisis para determinar cuál es el criterio que va a prevalecer, y así surge la jurisprudencia por contradicción de criterios. Por reiteración es en base a que en determinada resolución se emitan cierto número se pronuncie en determinada forma, que es en cierto número de resoluciones.
Me parece que son 5 en el mismo sentido y entonces ahí se crea una jurisprudencia por reiteración de criterio. Y por precedente, pues es la que establece la Suprema Corte, que va a quedar precedente para los demás casos que sean que tengan, o sea, que sean parecidos o en donde se pueda aplicar este criterio por precedente. Entonces, esa es una fuente del derecho, la jurisprudencia. Ahora vamos a ver la doctrina. Cabe destacar que la doctrina, aunque no constituye expresamente una fuente formal del derecho mexicano, reviste particular importancia en su conocimiento e interpretación. La doctrina está constituida por los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca de sus preceptos, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Pues esencialmente esta fuente del derecho, que es la doctrina, viene a ser pues los libros de los autores que nosotros podemos ver que existen, ¿verdad? Hay un sinnúmero de libros hablándose en materia de derecho, que analizan temas derivados de, por decir, el derecho mercantil, derecho civil, temas relativos a diversas acciones que se pueden dar en determinar rama del derecho. Entonces, este tipo de libros o estudios que realizan los estudiosos del derecho, pues se le llama doctrina porque sirven como una fuente del derecho para, aunque no son obligatorios como la jurisprudencia o las leyes, ¿verdad? Lo relativo a la legislación, sí pueden ser tomados como base para emitir una determinación y siguiendo o rigiéndose o, este, usándose como un criterio orientador, se puede dar respuesta a determinada situación jurídica, cuando en la ley pues no existe un dispositivo legal que regule exactamente el caso que se está presentando. Entonces se puede acudir a la doctrina, analizar, investigar los estudios de los juristas, de los diferentes autores, como aquí pues a veces, bueno, al principio que les cité algunos autores que hacen su definición de determinado precepto del derecho. Entonces ahí pues ya no el legislador, sino el juez es quien se basa o toma como parámetro esta doctrina para poder resolver un caso concreto. Y dice, las opiniones doctrinales carecen de fuerza obligatoria, o sea, así como les estaba diciendo, o sea, no son obligatorias, no es una, una ley o una obligatoriedad que debamos pasar o estarnos a este tipo de doctrina. Dice, no obstante, constituyen un punto de referencia para los legisladores y para los jueces. Sí, o sea, como les estaba diciendo, si bien no son obligatorias para que una autoridad las pueda tomar en cuenta para resolver un asunto, por otra parte pueden ser tomadas como referencia para que se guíen en ausencia o cuando en la ley exista una laguna que no esté regulado este tipo de conducta. En el caso de materia civil, pues pueden irse a la doctrina los jueces o las personas encargadas de impartir justicia y pues adquirir esos estudios, analizar esos estudios que realizan los juristas y poder resolver un caso particular. Dice, la doctrina contribuye a la elaboración de los principios generales de derecho que alude al artículo 14 de la Constitución.
Dice este artículo en su parte conducente, en los juicios del orden civil, las sentencias definitivas deberán ser conforme a la letra o interpretación de la ley, ay, perdón, interpretación de la ley o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Entonces, este tipo de doctrinas después da lugar a principios generales del derecho, normas que son, que la mayoría coincide en que debe de ser de tal o cual manera. A ver, también un segundo. Muy bien. Dice, ahora vamos a ver estos principios generales de derecho que tienen lugar como consecuencia de los estudios que existen en la doctrina. Aquí vemos, a ver, dice, principios generales del derecho. Para unos, dichos principios derivan del derecho romano, para otros son los universalmente admitidos por la ciencia jurídica y para otros más corresponden al derecho justo o natural. Hay quienes los analizan desde una perspectiva instrumentalmente desde una perspectiva instrumentalmente y sostienen como García Maínez y Norberto Bobbio que los principios generales de derecho que se emplean con finalidades interpretativas y de integración tienen naturaleza normativa, ya que si no lo tuvieran, resultarían totalmente ineficaces para el cumplimiento de semejante finalidad. Dicho de otro modo, cuando decimos que los actos se rigen en cuanto a su forma por la ley del lugar en donde se celebren, estamos refiriéndonos a un principio que proviene del derecho romano, que es universalmente admitido, tiene un carácter normativo, ya que está indicando la regularización de una conducta, la realización de un acto y tiene una finalidad de integración. Saber que la ley se va a aplicar, en este caso, a la forma del acto, la ley del lugar de su celebración. Entonces, esos son los principios generales del derecho. Como vimos, se puede decir que son admitidos por la ciencia jurídica, o sea, por la mayoría de los, eh, o sea, que se considera correcto o un parámetro para seguir en lo relativo a la ciencia jurídica, a lo que es justo o natural, pero pues no está plasmado en la ley, sino que pues son un principio general, por eso se dice un principio, algo que es justo o natural o que es como que debe ser, lo que debe ser, el deber ser, por decir. Dice en otro orden de ideas, podemos decir que los principios generales del derecho se trata en cambio de verdades jurídicas universales, o sea, sí, o sea, pues algo que todos consideran como una verdad, de principios filosóficos que expresan el elemento constante y permanente del derecho, el fundamento de toda legislación positiva. Estas corrientes de alguna manera coinciden en que estos principios generales del derecho constituyen el fundamento del orden jurídico, pues en ellos se inspira el legislador para crear este orden, y a su vez en la coincidencia de diferentes escuelas e ideas acerca de los principios. Tiene mucho que ver el hecho de que en el fondo al ser humano sigue siendo el mismo. O sea que, pues, conforme a la teoría pues de lo que establecen las filosofías del hombre, pues esto que sí se refiere a que es el mismo, o sea que nacemos, crecemos e interactuamos y al final de cuentas, pues fallecemos. A esto se refiere, o sea que sí siempre tiene
como lineal, ¿verdad? Pero bueno, pues estas son las corrientes filosóficas, ¿verdad? De los hombres. Dice, para los instauralistas, los principios generales del derecho se encuentran intrínsecamente con la naturaleza humana. En cambio, para los autores del positivismo jurídico, los principios generales del derecho son aquellos que forman los aspectos fundamentales del derecho positivo, vía la generalización creciente de las disposiciones de la ley o reglas cada vez más amplias. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, pues son estos principios generales del derecho, son verdades universales admitidas por la ciencia jurídica, o sea, cuestiones que la mayoría coinciden que deben ser así, como por ejemplo, un principio general de derecho quiere decir que el que puede en lo más, puede en lo menos. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno pudo cumplir con una obligación mucho más grande, por obvias razones, pues va a poder cumplir con una obligación que es mucho menor. Entonces, pues por decir o podemos llegar a la conclusión y coincidir todos en que esto es una verdad. Entonces, más o menos, ese es un ejemplo de un principio general del derecho. Pues se puede establecer que si una persona pudo dar cumplimiento a una obligación mayor, por obvias razones, pues puede dar cumplimiento a una obligación menor. Pues de esto, pues es una menor desgaste, una menor carga. Pues de otra forma se diría como dio cumplimiento con algo más pesado o más em, superior. Y aquí cuando es algo más simple, pues no da cumplimiento, ¿verdad? A eso más o menos, si me explico o si me doy a explicar más o menos, ese es un principio general de derecho. Otro podría ser de donde la ley no hace distinción, pues el juez o la autoridad pues no debe hacer. Si la ley no hace una distinción específica, nosotros como la persona que imparte justicia, pues no debe ser esta distinción, porque pues ahí la ley es clara. Entonces ese sería otro principio general del derecho. Y así existe un sinnúmero de preceptos que se corresponden o son verdades jurídicas universales que no están en la ley, pero que tienen lugar surgen a través de la doctrina y sirven para pues colmar lagunas o resolver determinados problemas que se tienen lugar generalmente en el ámbito de la aplicación de las leyes al impartir justicia. Entonces, conforme ya vimos, ahí están plasmados en la Constitución que pueden ser este, herramientas que el juzgador puede valerse para resolver los casos que se le presenten. ¿Cuándo los va a usar? Pues cuando cuando la ley no prevea cuando la ley no prevea el caso que se está situando, porque pues primero se surge el supuesto o la conducta y después se realiza o se materializa o tiene lugar, surge la norma. No puede ser al revés, porque pues no puede haber una norma de una conducta que aún no sale a la luz o que no se ha suscitado. Entonces, pues la conducta del el ser humano, ya sea en lo individual o en sociedad, pues va adelantada a las normas. Entonces, supliendo ese tipo de situaciones, pues la Constitución aquí nos establece cómo el juzgador puede dar respuesta o resolver un caso en particular a través de la doctrina y a través de los principios generales del derecho. Em,
Y luego, a ver, vamos a ver las fuentes reales. El legislador de una determinada sociedad, siendo fiel a ella, será, dice el legislador de una determinada sociedad, siendo fiel a ella, serán normas jurídicas que constituyen una vida de satisfacción de las necesidades sociales y económicas. Mediante estas normas que se busca que sean cada vez más eficientes, se logra mejorar la convivencia social y la organización de la sociedad se pro- de la sociedad. Buah. Eh, al analizar este modo del derecho con una perspectiva sociológica, es decir, a partir de las necesidades objetivas, necesidades y objetivos de una sociedad dada, estamos frente a lo que se conoce como fuentes reales del derecho. Entonces, las fuentes reales del derecho eh, es decir, se dan conforme a las necesidades y objetivos de una sociedad determinada. Las fuentes reales se componen de todas las características y necesidades de una comunidad que a su vez delimitan el contenido y el alcance de sus propias normas jurídicas. Eh, entonces, a eso nos referimos con las fuentes reales del derecho, que van encaminadas pues a las necesidades de cada sociedad y los objetivos que ésta tiene. Entonces, pues son particulares de cada tipo de sociedad. Ahora vamos a ver el supuesto normativo. En derecho, un supuesto normativo es la hipótesis o condición establecida en una norma jurídica cuya relación desencadena consecuencias jurídicas. La consecuencia de derecho es el resultado o efecto jurídico que se produce al verificarse el supuesto normativo. La relación jurídica se refiere a la conexión entre sujetos que se produce por la aplicación de la norma donde se generan derechos y obligaciones. Aquí, pues si el supuesto normativo se refiere a la hipótesis que se encuentra en una norma, si nos vamos al área o a la materia penal, pues ahí en el Código Penal tipifica los delitos que existen en un determinado estado o un país. Y entonces ahí nos dice, por decir, comete el delito de robo quien tiene este tipo de conducta. Entonces ahí está el supuesto normativo. Si ese tipo de conducta se actualiza, pues ya da lugar a que que desencadenen diversas consecuencias jurídicas, como en este caso, pues sería una sanción privativa. Bueno, dependiendo cada delito, pues sería una sanción privativa de la libertad o alguna sanción económica, me parece. Bueno, no estoy muy familiarizado con el área penal, pero a esto nos referimos con el supuesto normativo. Es una hipótesis que se encuentra contenida en la norma y que de actualizarse conforme a lo que establece la norma, pues desencadena consecuencias jurídicas. Dice, es una condición o hipótesis que si se cumple activa las consecuencias establecidas por la norma. Entonces, sí, pues sí, o sea, si esta consecuencia o esta hipótesis es un supuesto, si se llega a cumplir, pues ya esto tiene lugar a consecuencias. Si nosotros llegamos a cometer un delito, pues esto tiene consecuencias, siempre y cuando pues este delito se encuentre tipificado en el Código Penal, pues genera ciertas consecuencias. Igual en la celebración de los contratos, si nosotros incumplimos, pues esto genera consecuencias, tanto para nosotros como para la persona que es nuestro acreedor. Dice, puede ser un hecho natural como la muerte o un acto voluntario como un contrato. Entonces, bueno, y aquí también podemos ver que este supuesto normativo puede surgir en contra de nuestra voluntad, como puede decir la muerte de una persona. ¿Qué pasa con la muerte de una persona? Pues esto da lugar a que al
Pues por una parte, pues que el fallecimiento y con eso pues ya la persona pues ya no puede ser objeto de obligaciones. Por otra parte, da lugar a que se aperture una sucesión, que es un supuesto que se encuentra contenido en la norma, en este caso en el Código Civil, y que se suscite algún procedimiento testamentario o de intestado. Y, y por otra parte, el supuesto normativo también es consensual, porque es relativo a la voluntad de las partes, porque surge o tiene lugar con motivo de la celebración de un contrato. Pues cualquiera de los contratos podría ser de compraventa, de arrendamiento. Ahí en las legislaciones civiles de cada estado, pues existen disposiciones legales que regulan este tipo de actos jurídicos que son los contratos. En específico, pues el de compraventa, el arrendamiento, comodato, em, de permuta, todos esos tipos de contratos. Dice, se encuentra en la estructura de toda norma jurídica y puede ser simple, un solo hecho, complejo, varios hechos. Pues sí, simple, un hecho, pues vamos, lo que vimos anteriormente, la muerte de una persona. Complejo, varios hechos, pues depende, yo creo que está relacionado con los contratos, porque derivado de estos, pues existen varias obligaciones o un número diverso de obligaciones que pactan las partes contratantes y a las que se obliga cada uno, respectivamente. Consecuencia de derecho. Es el efecto jurídico que resulta a la verificación del supuesto normativo. Entonces ya vimos el supuesto normativo, que es la hipótesis que se encuentra contenida en la ley, en algún contrato, y que de actualizarse, entonces genera una consecuencia de derecho. Puede implicar el nacimiento, modificación, transmisión o extinción de derechos o obligaciones. El nacimiento de una obligación, pues si nosotros celebramos un contrato de compraventa, queremos adquirir la propiedad de un bien, entonces la celebración de este contrato nos da nacimiento a obligaciones. ¿Qué obligación tiene lugar? Pues la obligación al pago del precio de la compraventa, la obligación del vendedor de otorgarnos la posesión del bien, la obligación de, si se hace en escritura en contrato privado, la obligación de escriturarnos a nuestro favor. Todo eso sin número de obligaciones, de derechos y obligaciones que tienen lugar con la celebración de un contrato, modificación, ahí transmisión, pues sí, se atrece la transmisión del derecho de propiedad. Y por otra parte, se extingue el derecho de propiedad de uno y al otro pues tiene nacimiento este derecho. También pueden generar situaciones jurídicas concretas. Relación jurídica es la vinculación entre sujetos que se deriva de la aplicación de la norma y la realización del supuesto. Implica la existencia de derechos y deberes para las partes involucradas, pues esta relación jurídica pues se da sencillamente en la celebración de un contrato, como aquí vemos ejemplo de la relación entre comprador y vendedor en un contrato de compraventa. Sí, pues esta relación surge a partir de que las partes están de acuerdo en la celebración de este contrato de compraventa y como consecuencia, pues estos pactan diferentes obligaciones, derechos y obligaciones para cada uno y ahí surge la relación jurídica que vincula a cada uno, comprador y vendedor, puesto que se obligan a cumplir con lo pactado en el contrato. Esto es la relación jurídica. Eh, Aquí vamos a ver un ejemplo, la celebración de un contrato de compraventa.
Si nosotros celebramos un contrato de compraventa, pues esto tiene una consecuencia. Esto da lugar a que se generen derechos y obligaciones, que estos derechos y obligaciones pueden estar contenidos en los supuestos jurídicos que existen en la ley. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la celebración de este acto? Pues el comprador adquiere la propiedad del bien y la obligación de pagar el precio. El comprador adquiere la propiedad del bien y la obligación de pagar el precio, mientras que el vendedor adquiere el derecho de recibir el pago y la obligación de entregar el bien. Sí, pues como le estaba eh, conta- eh, precisando anteriormente, cuando celebramos un contrato de compra-venta, da lugar o se generan derechos y obligaciones. Para el acreedor, el derecho de, digo, el vendedor, el derecho de recibir el pago del precio y la obligación que tiene de transmitir la posesión del bien, entregar el bien eh, que fue objeto de la compraventa, mientras que el comprador tiene la obligación de pagar el precio pactado y por otra parte tiene el derecho a que le sea otorgada la posesión, que se le sea entregado el bien. Relación jurídica, dice, se establece una relación entre comprador y vendedor con derechos y obligaciones recíprocos. Entonces, ese es el vínculo, el contrato de compra-venta da origen a esta relación jurídica que vincula tanto al acreedor como al vendedor como al comprador. Y ahora vamos a ver lo relativo a la jerarquía de la ley. La jerarquía de la ley, también llamada principio de jerarquía normativa, es un concepto jurídico que establece una orden de prelación entre las diferentes normas que componen un sistema legal. O sea, quiere decir que no todas las normas pues tienen la misma importancia. Bueno, sí son de aplicación o las leyes de eso se aplican de manera obligatoria para todos, pero hay jerarquías en las leyes. Dice en este orden, las normas de rango superior prevalecen sobre las de rango inferior y una norma inferior no puede contradecir a una superior. Elementos clave de la jerarquía normativa. Entonces aquí vamos a ver cómo hay diferentes normas dependiendo del ordenamiento legal en el cual se encuentren constituidos y atendiendo a esta naturaleza tienen su jerarquía. Por ejemplo, aquí en el país, pues las normas de la Constitución, pues son las más, las superiores, no hay norma superior a esta, las que se encuentran constituidas en la Constitución. Y si mal no recuerdo, pues también lo relativo a los tratados internacionales, pero pues hay criterios ahí que hacen una distinción, criterios jurisprudenciales en relación a las normas constitucionales y los criterios jurisprudenciales y los criterios, los tratados internacionales. Me parece que habían quedado en que pues tienen la jerarquía constitucional, pero pues no estoy muy seguro de a la conclusión que se haya llegado, pero bueno, en principio pues las normas constitucionales son las de mayor rango jerárquico. Dice en la cima de la jerarquía se encuentra la Constitución, considerada la norma suprema de un Estado. Leyes, por debajo de la Constitución, pues están las leyes. Se encuentran las leyes que pueden ser orgánicas, ordinarias, especiales, entre otras. Las leyes orgánicas, pues estas leyes, ¿cuáles son? Pues lo podemos ver en las leyes de los códigos de procedimientos civiles, el código penal, todo este tipo de legislaciones que hay en cada estado y que hay en materia federal, pues son estas leyes que están abajo del rango constitucional. Luego siguen los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo tienen un rango inferior a las leyes. Y luego de estos decretos están los reglamentos emitidos por autoridades administrativas tienen el rango inferior a los decretos. Y por último, pues otras normas. A nivel inferior se encuentran otras normas como las ordenanzas municipales, resoluciones, etcétera. Entonces,
Como podemos ver, existe jerarquía en las normas creadas por el Estado y en primer término, hablando de nuestro país, están las normas constitucionales, luego le siguen las leyes. Dentro de estas leyes, pues existen también distinción entre leyes generales y específicas. Ahí también se hace una jerarquía, pero bueno, eso es, aquí estamos hablando en forma general y ya pues eso es más específico, de más estudio. ¿Cuál es la importancia de esta jerarquía en las leyes? Pues esto va encaminado a una coherencia que debe existir en cada ordenamiento. eh, o sea que no debe existir una contradicción. O sea, debe haber coherencia en el sistema jurídico. Y se permite mantener la coherencia y unidad del sistema legal, evitando contradicciones entre las normas. Control de constitucionalidad y legalidad. Facilita el control de constitucionalidad, verifica de que las leyes respeten la Constitución y de legalidad. Verificación de que las normas inferiores respetan las superiores. ¿Esto qué quiere decir? Que como las normas constitucionales son las de mayor jerarquía, entonces las normas que están abajo de esta deben ir acorde a la Constitución y respetarla. No deben establecer eh, hipótesis jurídicas que vayan contrarias a la Constitución. Entonces, por esto, por eso es importante esta jerarquía de las leyes, de las normas para que no se contradigan entre sí y nos vayan a hacer, no sean contrarias a la norma eh, de mayor jerarquía. Dice prevalencia de la norma superior. En caso de conflicto entre normas de diferente rango, la norma superior prevalece sobre la inferior. Esto, pues, sí llega a suscitarse en la práctica porque ahí se puede llegar a dar el supuesto de que existan normas contradictorias. Entonces, para resolver este tipo de problemas, este tipo de contradicción me parece que se llama antinomias, cuando hay leyes que se contradicen del mismo rango, ¿verdad? O de diferente rango, pues existe para solucionar este tipo de conflictos, se usa esta jerarquía de las normas y se toma como válida o que rige la ley de mayor jerarquía, que prevalece sobre la inferior. Y vamos a ver un ejemplo. Dice, una ley no puede contradecir lo establecido en la Constitución, ya que la Constitución tiene un rango superior. De igual manera, un decreto no puede contradecir lo establecido en una ley, ya que la ley tiene un rango superior. En resumen, la jerarquía de la ley es un principio fundamental para la organización y funcionamiento de un sistema jurídico, asegurando la coherencia y el respeto de las normas en todos los niveles. Perdón. El derecho, bueno, vamos a ver aquí ahora hecho jurídico y acto jurídico. En derecho, un hecho jurídico es cualquier acontecimiento natural o humano que produce efectos legales, mientras que un acto jurídico es una manifestación de voluntad realizada con la intención de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. La principal diferencia radica en la intención. En los hechos jurídicos, los efectos legales ocurren independientemente de la voluntad de las partes, mientras que en los actos jurídicos la voluntad es esencial para que se produzcan dichos efectos. Pues sí, o sea, en un hecho jurídico no existe la intención, la voluntad, mientras que el acto jurídico tiene consecuencia como resultado de la voluntad de ciertas partes en que este acto acontezca. Hecho jurídico. Un hecho jurídico es cualquier acontecimiento que produce consecuencias de derechos sin importar si fue causado por la naturaleza o por la acción humana. Entonces, pues no va encaminado o no tiene como característica la voluntad, sino que es un hecho que acontece de manera natural o por acción humana. Y bueno, vamos a ver un ejemplo, el nacimiento de una persona, la muerte, un terremoto, un accidente de tráfico, el paso del tiempo. Son hechos que ocurren en la naturaleza y
sin que vaya implícito o que se requiera voluntad alguna, porque pues si nace una persona, pues eh, pues no, esa persona nace, pero no va inmersa a su voluntad, la muerte tampoco, un terremoto es un acontecimiento natural y un accidente de tráfico surge como consecuencia del descuido humano y el paso del tiempo, pues una consecuencia natural. Importancia, los hechos jurídicos son la base sobre la cual se construyen las relaciones jurídicas, ya que son los eventos que desencadenan la aplicación de las normas legales. Entonces, estos hechos jurídicos son la base para que se desencadenen las normas que están previstas en las leyes. Ahora vamos a ver el acto jurídico. Un acto jurídico es una manifestación de voluntad realizada con la intención de producir efectos jurídicos como crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Aquí esencialmente podría ser un contrato o un convenio. Ejemplo, un contrato de compraventa, un testamento, un matrimonio, la aceptación de una herencia. Estos actos requieren de la voluntad y traen como resultado la modificación, la transmisión, o sea que crean, modifican o extinguen derechos. La compraventa pues crea y extingue, modifica, testamento también, modifican derechos. ¿Cuál es la importancia? Los actos jurídicos son la herramienta a través de la cual las personas pueden regular sus relaciones y crear o modificar situaciones jurídicas. Y pues eso sería todo en relación al tema que va relativo a esta clase de el derecho y sus fuentes. Pues sí, son conceptos básicos relativo al derecho, las leyes, los actos jurídicos, las consecuencias, todo eso que lleva inmerso el derecho que se da de manera natural en todas las interacciones que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, que pues a veces decimos, no, pues cómo va a surgir algo relativo al derecho, pero sí, pues surge, como lo hemos estado viendo, sin que nosotros pues tengamos conciencia de que puedan surgir este tipo de actos. Entonces, pues hasta aquí llegamos en esta clase, su segunda clase. Me despido. Que tengan una excelente semana. Y aquí nos vemos en la próxima clase. Que Dios los bendiga. Hasta luego.